al canal, ya saben que nada más le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si traen un muerto pegado, están amarrados, están estancados, se enferman, no les encuentra qué es lo que tienen, de seguro tienen un trabajo de brujería. Y toda esa energía se puede romper. Entonces hay que mover todo lo que está estancado para que ustedes puedan avanzar. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, voy poco a poco contestando todos los mensajes, no se desesperen. Todavía no recupero la cuenta de Instagram, entonces si reciben ahí algún tipo de mensaje, no soy yo. Y no se dejen engañar por personas que ocupan mi imagen, el nombre de mi página, luego ponen la captura de mi video, ya sea de Ideas que Ayudan o de los míos que tengo, y ponen ahí como página de endulzamientos y no necesitan pagar, es donación. Nada de eso es mío. La única página que yo tengo en Facebook es la que está debajo de cada uno de mis videos, o sea, es la del Rincón de la Hechicera. No tengo otra. La de Wix es mía, o sea, mi Twitter, o sea, la cuenta de TikTok, pero todo lo demás no es mío. Entonces no caigan con ese tipo de personas que la verdad, bueno, van a pagar un karma terrible, todo nada más por lo mío, sino todas esas personas que están ocupando la imagen de alguien más. Porque no se vale que en lugar de que sean unas personas que trabajen y que hagan cosas, estén nada más imitando o sacando provecho, o estén, pues para mí se me hace como estar robando, ¿no? Robando la identidad, pero robando también como el contenido de las personas. Y ya al robar una imagen y al hacerse pasar por alguien más, pues yo creo que es algo muy feo y es algo que habla pésimo de ese tipo de personas. Entonces, no caigan en esos chantajes ni en ese tipo de, pues de situaciones y con ese tipo de personas que son unas embusteras y nada más están viendo dónde sacar provecho. Entonces, no se dejen engañar y estas son las únicas redes sociales que tengo. Todas las citas, todas las consultas son solamente conmigo, con nadie más. Entonces no se dejen engañar, por favor, porque les digo que luego ponen ahí unas cosas que yo no son ni siquiera las que yo hago, ni van con con mis pensamientos, con mi creencia, con nada de eso. Entonces no caigan en esos engaños, por favor. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Hoy vamos a hacer un hechizo o un ritual, o ambas, para poder contactar con nuestros ancestros. Estamos muy cerca ahorita del 31, del día primero, tenemos una energía ahorita muy fuerte, una energía muy mágica, tenemos el velo entre los mundos abiertos y es muy fácil tener ese contacto con las personas que ya no están con nosotros. Aquí lo importante es tener acceso como a esa comunicación, por así decirlo, pero para un beneficio para nosotros, no nada más para decir, hola abuelita, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué ves por ahí, no? ¿Cómo está el clima? Porque hay personas que de verdad, o sea, nada más les interesa como qué más hay, ¿no? ¿Qué hay en el más allá? Aquí lo que vamos a hacer es para que nos ayuden a que se nos abran los caminos y dependiendo el momento en el que estemos ahorita, nos ayuden con algunos mensajes. Entonces vamos a necesitar un plato, ya saben, siempre tiene que ser redondo, porque representa un ciclo o que iniciamos o que dejamos ir. Aquí lo vamos a ocupar para algo positivo, o sea que nosotros queremos algo que crezca, algo que llegue, bendiciones, consejos, mensajes. Y vamos a necesitar un poquito de romero. Si no tienen romero, pueden ocupar ruda o laurel. De preferencia que sea seca. Si no tienen, y más que fresca, lo pueden ocupar. Lo primero que van a hacer, yo tengo esta que está fresca, vamos a trazar un camino. Este camino va a representar nuestra vida y sobre todo el momento en el que estamos ahorita. Entonces vamos a empezar a trazar este caminito y vamos a empezar a ponerlo así. Y lo vamos a hacer en línea recta. De donde ustedes lo hagan, que quede en esa línea. Entonces vamos a ponerlo hasta la mitad. ¿Por qué? Vamos a pensar que vamos a la mitad del camino de nuestra vida. Aunque sean más jóvenes, no importa, pero lo van a poner a la mitad. Porque lo que nosotros queremos son esos mensajes que nos van a ayudar a seguir avanzando. Entonces ponemos un pedacito aquí y ya después vamos a ocupar 3 velas, una morada, una naranja y una roja. Si no encontraran de esos colores, pueden ocupar blancas o pueden suplir alguna por blanca.
Entonces, lo primero que vamos a poner va a ser, ya saben, en cada una de las velas el nombre completo. Aquí arriba, alrededor, si es muy largo, lo bajan en espiral, le ponen saliva a su dedo y saliva el nombre. Estas ya tienen mi nombre. Y la van a poner en la punta. Si viéramos como un triángulo, esta quedaría de este lado. Luego, la segunda, que es la morada, igual, nombre completo, saliva, y la van a poner del lado izquierdo. Siempre es calentando la de abajo, no la calienten con lo de arriba y la volteen y la peguen, siempre con lo de abajo. Esta igual ya tiene mi nombre completo, saliva, y la van a poner del lado izquierdo. Si yo las tengo de frente a mí, yo tendría este triángulo que sería así. Ustedes lo tienen que hacer viendo, ahora sí que viendo las velas de frente. Ya que tienen este caminito aquí, van a encenderlas, pero primero van a encender la morada. Y en la morada van a pedirle a sus ancestros que vengan en este momento de su vida, que les ayuden a poder concretar todo lo que ustedes desean. Que venga el mejor de sus ancestros. Si están en problemas legales, pues el mejor abogado que hayan tenido en sus ancestros. Si tienen algún problema médico, pues el mejor médico que sea de sus ancestros. O sea, el mejor oftalmólogo, el mejor de los mejores que hayan tenido, ahora sí que a lo largo de su linaje. Y les van a pedir lo que ustedes desean, o por la petición, pero que cada uno tenga. Después van a encender la vela de color rojo. Cuando enciendan la vela de color rojo, van a visualizar que este rojo, esta flama, son ustedes. Es esa fuerza que les está ayudando a empoderarse, a poder lograr todo lo que ustedes quieran y poder trazar el camino correcto para poder ahora sí que llegar en línea recta al mejor lugar para poder cumplir todas sus metas. Y después vamos a encender la vela de color naranja. ¿Por qué? Porque la vela de color naranja ayuda a esa parte de estar contento, estar feliz, tener ganas de hacer las cosas también, pero también es la parte de las relaciones, para que nos lleguen las personas correctas para poder lograr lo que nosotros deseamos. Ya que tengamos estas velas así, vamos a meditar tantito con cada una de ellas, visualizando lo que cada uno desea, los ancestros, lo que nosotros deseamos, esa fuerza y las personas que nos van a llegar a nuestra vida para poder lograr ese camino. Porque aunque nuestros ancestros obviamente ya no están, nos van a ayudar, nos van a guiar para que esta vela nos ayude con el mejor doctor, el mejor abogado, el mejor contador, todo lo que nosotros deseamos. Y después, con otro pedacito de romero, vamos a terminar este caminito. Entonces, ya que están así, lo vamos a poner ahí en medio y vamos a trazar igual otra línea. Para que llegue hasta la vela de color rojo. Si yo lo veo desde aquí, hay una línea recta que quedaría hacia la vela roja. Miren, les voy a voltear para que vean cómo quedaría. ¿Ok? Entonces, así lo tienen que hacer ustedes. Que quede la línea completa desde aquí hasta la vela de color rojo. Ya que esté así, van a pedirle a la energía del romero que les ayude a destruir todos los obstáculos que puedan ustedes tener para poder encontrar a las personas correctas que les van a ayudar a recorrer este camino y poder lograr las cosas que ustedes desean. Entonces se van a conectar con esa energía, con el poder del romero, que es buenísimo para romper energías negativas, para destruir obstáculos, pero con la fuerza que tienen ustedes, con la guía de sus ancestros, y les van a poner en su camino a las personas correctas para que ustedes lo puedan lograr. Después van a frotar las manos y van a pasar las manos aquí y las van a ir poniendo de esta forma. Y van a ir visualizando todo aquello que ustedes desean. Van a conectarse con Dijin, con las salamandras, con el fuego sagrado, para que puedan transformar toda esa energía y para que puedan lograr cada una de las cosas que ustedes quieran. Para que puedan tener esa visión, para poder encontrar a la persona correcta y para que cuando esa persona esté frente a ustedes, ustedes digan, este es mi maestro, este es el abogado, este es el contador, esta es la persona correcta que me puede ayudar en este momento por lo que yo estoy pasando o para este aprendizaje que estoy viviendo. Entonces conéctense con esta energía, estas velas y el ritual es buenísimo, es maravilloso.
¿Qué día lo pueden hacer? Lo pueden hacer el 31, lo pueden hacer el día 1, lo pueden hacer el día 2 y también lo pueden hacer cada sábado. La energía de Saturno ayuda también a contactar con los ancestros. Entonces, y lo pueden hacer en cualquier lunación, porque aquí estamos pidiendo que se abran los caminos para que nosotros podamos encontrar esos mensajes. Y como tenemos ahorita la energía tenemos aquí la energía del romero para destruir obstáculos, es como si estuviéramos trabajando dos aspectos. Entonces lo podemos hacer en cualquier luna. Entonces, hagan sus velas, estas no las pongan en el baño ni junto a una coladera. La van a poner en el piso, en algún lugar donde nada se vaya a quemar. Si ustedes quisieran poner una ofrenda para sus ancestros, a lo mejor una copita de vino, o poner un pan, o poner semillas, o poner algún tipo de grano, lo pueden hacer. Si lo hicieran, después esas semillas o esos granos lo regresan a la tierra. Piden como que esa ofrenda se transforme después en algo físico, en una flor, en una planta, o si es por ejemplo como arroz, bueno, puede ser para que coman los pajaritos. Entonces ustedes le dan como ese alimento y es como dar esas bendiciones y ese agradecimiento para lo que ustedes están deseando. No las vayan a apagar. Acuérdense que nunca hay que apagar las velas. La única vela que se apaga es la vela del cumpleaños. Entonces déjenlas así, que se consuman. Ustedes pueden estar meditando las veces que ustedes quieran y díganle a sus ancestros que por medio de sueños, por medio de mensajes, por medio de cualquier forma, les hagan saber cuáles son las personas correctas que les van a ayudar en ese momento y que ellos sean los mediadores para que esas personas puedan llegar y ustedes puedan lograr ahora sí que el objetivo que ustedes desean. Entonces, contacten con sus ancestros, ahorita es una época muy buena y van a ver que van a tener esa ayuda que ustedes están deseando. Háganlo de corazón y verán los resultados. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.